Estimados amigos, soy Víctor Montori y hoy día vamos a conversar sobre toma de decisiones compartidas. Entiendo que al momento de ver este video ya han revisado algunas otras conversaciones que hemos tenido sobre el tema, que han discutido las bases filosóficas de la toma de decisiones compartidas en medicina y que han revisado las diferentes herramientas que están disponibles, así como la evidencia que apoya su utilización en la práctica clínica. Esta conversación va a estar destinada más a discutir aspectos prácticos, soluciones que permitan tomar decisiones compartidas con pacientes en situaciones en las que quizás no haya herramientas o en situaciones generales en las que podamos llegar a una resolución de la situación del paciente. Y ofrecen una visión nueva sobre cómo considerar la toma de decisiones compartidas desde el punto de vista de resolver el problema de cada paciente. He titulado esta presentación Soluciones que tengan sentido para ayudarnos a recordar por qué es que hacemos toma de decisiones compartidas con los pacientes. En este primer slide está mi correo electrónico y mi dirección de Twitter y los invito a que continúen el diálogo conmigo después de esta reunión mediante estas vías. Es importante y cada vez más importante establecer cuando hay conflictos de interés y en este caso no tengo ninguna relación personal o a través de mi investigación con corporaciones biomédicas con fines de lucro y no hay otros conflictos que declarar. El objetivo primario de la toma de decisiones compartidas es llegar a una respuesta satisfactoria a esta pregunta. ¿Qué es lo mejor para mí y para mi familia? Pregunta que nuestros pacientes nos hacen cuando enfrentamos un problema clínico. En el caso de María Luisa, nos interesa tratar la situación de María Luisa y no la situación de pacientes como María Luisa, quizás la situación a la que nos invita a responder guías prácticas o la evidencia sin individualización. Cuando queremos utilizar parámetros de calidad o las guías prácticas de manera directa, podemos llegar al problema de María Luisa, que es que cada una de sus comorbilidades ha sido tratada de manera intensiva y ella termina con un régimen que es demasiado extenso, la abruma, y que no resuelve la situación que ella tiene y que quizás lo empeora. Entonces, el tema fundamental es cómo tratamos a María Luisa, no cómo tratamos a gente como María Luisa. Y cuando vemos una situación como la de María Luisa, en la que ella aparece aquí abrumada con tanta terapia y de repente incluso con poca adherencia al tratamiento, debemos darnos cuenta de que no es un problema de información. Si le damos más información a María Luisa, su situación es poco probable que vaya a mejorar, quizás empeore. Y no es un problema de tomar decisiones realmente, sino es un problema de cómo resolver la situación de María Luisa en este momento. Eso es lo fundamental, eso es lo que como clínicos lo que queremos lograr, es mejorar la situación a María Luisa en este momento, en esta circunstancia. No, ella no viene a nosotros para obtener información o para tomar decisiones, ella viene a nosotros para mejorar su situación. Cuando vemos la evolución de la toma de decisiones compartidas, quizás sea útil considerar tres modelos diferenciados por su objetivo. El primer modelo, quizás el históricamente más antiguo, es el que establece que las opciones disponibles para pacientes como María Luisa tienen sus propias características. Así como María Luisa como paciente tiene sus propias características. Así que el trabajo que tenemos que hacer con el paciente es determinar un tratamiento que sea compatible con esas opciones, con esas características. Entonces, por ejemplo, nuestro grupo desarrolló una herramienta para toma de decisiones compartidas sobre el uso de estatinas para disminuir el riesgo cardiovascular. Aquí se presenta la situación del paciente como un riesgo basal y la situación del paciente tomando estatinas a 10 años como un riesgo reducido. En esta situación, el paciente y el médico establecen cuáles son las características del paciente que le dan que le confieren este riesgo aumentado y las características del tratamiento que permiten disminuirlo. No solamente los beneficios, como se muestra aquí, sino también los posibles efectos adversos. Y es en la discusión de esos beneficios y efectos adversos en que establecemos si es que las estatinas son un tratamiento compatible con la situación del paciente. Otra estrategia
se basa en la noción de que el paciente y el clínico se presentan a la consulta con agendas e intereses que pueden ser distintos y que el objetivo de la toma de decisiones compartidas, el objetivo es un objetivo en comunicación, que es el de llegar a un acuerdo. Y el acuerdo es sobre un plan de acción específico. El paciente y el clínico llegan a definir cómo proceder de acuerdo a un proceso de decisión o selección en el que los dos están de acuerdo. Nuestras herramientas para toma de decisiones compartidas, como para el caso de la diabetes, permiten usar tarjetas que nos llevan a encontrar la solución ideal para cada paciente. El modelo más actual de toma de decisiones compartidas se separa un poco, diverge un poco de los anteriores. No se refiere a encontrar un tratamiento compatible con las características del paciente solamente. No requiere la negociación de agendas dispares en una comunicación médico-paciente solamente, sino que pone esos elementos al servicio de la resolución del problema del paciente. El paciente se presenta con un problema que emerge de su situación humana y el trabajo que el clínico con el paciente tienen que hacer juntos es el tema de resolver esa situación en este momento. Y la resolución es exitosa si es que esa resolución tiene sentido, sentido intelectual, sentido emocional y sentido práctico para el paciente. Esto se hace en base a una conversación diagnóstica. Y disculpen que el slide esté en inglés, pero no pude traducirlo. Básicamente empieza con la situación humana que genera la consulta y trata de responder a dos preguntas. La primera pregunta es: ¿qué aspecto de la situación del paciente demanda un cuidado inmediato o un cuidado en este momento? Y una segunda pregunta es: ¿cuál es el cuidado que la situación demanda? ¿Cuál es la respuesta a esta situación? Para responder el primer elemento, ¿cuál es la situación que requiere cuidado en este momento? Hay 4 pasos necesarios. El primer paso es reconocer cuál es el problema con el que estamos lidiando, cuál es el problema con el que estamos trabajando aquí. Y esta formación del problema es una primera oportunidad para el diálogo entre médico y el paciente. ¿Cuál es la situación realmente? Después, un segundo paso es el desarrollo de hipótesis sobre qué podemos hacer en respuesta a este problema. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué opciones existen para manejar esta situación? Un tercer paso es mentalmente, en simulaciones intelectuales, probar cómo cada una de esas opciones funcionarían en la vida del paciente y ayudarían a resolver el problema con el que se está trabajando. Y finalmente, llegar a una solución, a una resolución que tenga sentido y que responda a la situación del paciente. Esa discusión, esa conversación, permite llegar a una resolución en la que podemos con confianza contestar esas 4 preguntas y poder decir: esta es la situación. Aquí hemos llegado a una definición común sobre la situación. Esto es lo que vamos a hacer. Hemos escogido un camino hacia adelante. Esto es esto es cómo lo vamos a hacer, una estrategia práctica para su implementación en la vida del paciente. Y esto es por qué lo vamos a hacer, algo que da la razón a esa acción y que le permite motivar al paciente en la implementación de la opción que se ha escogido. Hemos comenzado a desarrollar herramientas que reflejan esta estructura. Esta es una herramienta para decidir si es que hay que anticoagular y cómo anticoagular al paciente que tiene fibrilación auricular y que se encuentra en riesgo de stroke. En este caso, el primer panel establece cuál es la situación a tratar. Es un paciente que se encuentra en un riesgo elevado de accidente cerebrovascular tromboembólico debido a su fibrilación auricular. También establece como una de las vías a proseguir es la anticoagulación y cómo esa vía permite disminuir el riesgo del tromboembolismo cerebrovascular. Un siguiente paso es establecer que hay más de una manera de proceder a la anticoagulación, en este caso con warfarina o con anticoagulantes directos.
Y un paso siguiente es la evaluación de las diferentes alternativas de acuerdo a los temas que sean más importantes en la vida práctica del paciente. Esto permite llegar al por qué anticoagular seguido de cómo anticoagular, si es que el paciente y el clínico deciden que este es el camino a seguir. Entonces, desde el punto de vista práctico, la toma de decisiones compartidas se puede definir como el proceso en virtud del cual el paciente y el clínico deciden pensar, hablar y sentir juntos en el proceso de resolver la situación. O sea que es un proceso no solamente intelectual de transferencia de información, no solamente en comunicación, de diálogo, sino además es un proceso en el cual los dos proceden a investigar, a realizar experimentos intelectuales y emocionales para determinar cuál de las opciones disponibles resuelve mejor su problema. Una forma concreta y más rápida de presentar esta conversación diagnóstica es como un proceso iterativo en el que se define la situación que requiere acción y las acciones que la situación requiere. Y aquí voy a cambiar un poco de énfasis desde lo teórico que he venido presentando a lo práctico. ¿Qué deberíamos tener en mente cuando vemos a un paciente y cómo deberíamos proceder? Primero, el tema de que es un trabajo conjunto. El segundo, que el trabajo conjunto requiere una conversación diagnóstica iterativa y que tiene como objetivo llegar juntos a una conclusión que tenga sentido intelectual, que tenga sentido emocional y que tenga sentido práctico para que pueda ser implementado con éxito. Esto se resume nuevamente y de manera distinta en esta estrategia que la doctora Marlene Kahneman está evaluando, y que es la idea de considerar tres pasos importantes que empiezan por lo que a veces queremos negar, que es la incertidumbre acerca del problema que trae el paciente y de cómo resolverlo. Incertidumbre que no se basa o no parte simplemente de nuestra ignorancia, sino que parte del hecho de que las situaciones son complejas y que en sí mismas las situaciones no advierten una solución evidente. Esta incertidumbre podríamos tratar de eliminarla o de esconderla, o podríamos, como se sugiere aquí, encontrar en ella una oportunidad. Dado que existe incertidumbre sobre la situación y sobre cómo se va a desarrollar, entonces existe la esperanza de que ese desarrollo sea favorable para el paciente. Y existe la oportunidad de que nuestra acción hoy permita mejorar la probabilidad de que ese desarrollo sea favorable. Esa incertidumbre, por tanto, anuncia una oportunidad o varias oportunidades. Y dentro de esas oportunidades puede encontrarse la solución ideal para el paciente. Los dos gráficos presentan los dos pasos en comunicación que podríamos hacer para que el paciente entienda las oportunidades que se presentan debido a la incertidumbre acerca del problema y su resolución. De tal manera que el paciente y el médico, o en este caso el clínico, podría advertirle al paciente que existe más de una manera de resolver la situación que presenta, representado aquí por los senderos que se bifurcan en el bosque del poema de Frost, o quizás una cita un poco más latinoamericana podría ser el jardín de los senderos que se bifurcan de Borges. Y al advertirle al paciente que hay más de una manera de resolver el problema, se advierte entonces una oportunidad para su participación. Y esa es la segunda gráfica, que implica la participación del paciente en determinar no solamente las características de la situación y qué aspectos de la situación requieren cuidado, sino también las características de esas opciones y cómo esas opciones son respuesta razonable a la situación del paciente. En ese proceso de determinar que hay más de una estrategia para resolver el problema del paciente y que la participación del paciente va a ser útil en determinar la resolución ideal, debemos de participar en un proceso de conversación diagnóstica en el cual vamos a llegar a la conclusión de una solución que tenga sentido intelectual, que podamos entenderla desde el punto de vista de, por ejemplo, la medicina basada en evidencia, emocional, que sintamos que es la respuesta correcta al problema,
y práctico, que sea una respuesta que el paciente pueda implementar en su vida diaria. En pacientes con enfermedades crónicas, entendemos que este es un proceso iterativo, no solamente dentro de una consulta, sino a lo largo de múltiples consultas, hasta que se llegue a una resolución que tenga estas características. También se entiende que la situación es pasible de cambio y la medida en que vaya cambiando, uno va a tener que modificar esta resolución. Entonces, es un proceso que continúa a través de las consultas, una característica conocida de la atención primaria. En resumen, el objetivo de la toma de decisiones conjuntas no es el de lograr que la gente haga lo que el clínico crea correcto. No es lograr que el paciente entienda por qué tiene que tomar sus estatinas o usar warfarina para prevenir tromboembolia cerebrovascular. El objetivo de las decisiones conjuntas es ayudar a resolver el problema del paciente. Y el proceso para lograrlo, descrito aquí de otra manera, es aprovechar la oportunidad que ofrece la incertidumbre para descubrir las opciones, más de una opción generalmente, que permiten resolver la situación del paciente, y aquí las herramientas que ustedes conocen pueden resultar útiles. Invitar al paciente a participar en la toma de decisiones compartidas utilizando la estrategia de la conversación diagnóstica, entendiendo qué aspecto de la situación requiere atención y qué atención demanda la situación del paciente. Y llegar en ese proceso a encontrar una resolución que tenga sentido intelectual, emocional y práctico. De nuevo, enfocado de esta manera, la toma de decisiones compartidas no es el uso de herramientas de toma de decisiones compartidas, no es el hecho de darle información al paciente, no es la simple comunicación médico-paciente, es una expresión humana de la atención solidaria y cuidadosa del paciente, en el cual lo que estamos tratando de hacer es ayudarlo a salir adelante. Quiero terminar con dos puntos de información. El primero es sobre nuestro taller anual que desarrollamos en nuestro grupo de investigación. Este año, el 2018, va a ser octubre 2 y 3. Están invitados a participar. Nuestra página web, donde este material y otros están disponibles libremente. Y finalmente, invitarlos a que lean este libro que hemos publicado este año y que resume y pone en contexto la toma de decisiones compartidas con la idea general de una revolución del paciente para lograr un cuidado amable y cuidadoso de los pacientes. Espero que esta presentación con aspectos nuevos haya resultado útil para ustedes y que ahora en la discusión puedan llegar a resolver cómo esta aproximación pueda llevar a que sea más frecuente la toma de decisiones compartidas en la difícil situación de cuidar a nuestros pacientes con los apuros y las dificultades logísticas en las cuales desarrollamos nuestra práctica. Muchas gracias por su atención.